Saludos, exploradores del misterio. Bienvenidos a un recorrido por la Universidad de Montevallo, donde descubriremos las historias más enigmáticas y paranormales que envuelven sus edificios y sus secretos. Prepárense para entrar en el lado sobrenatural de la academia. Comencemos. Campus de la Universidad de Montevallo, Alabama. Esta imponente residencia de 2 pisos fue erigida por Edmund King, originario de Virginia, nacido en 1782, quien llegó a Alabama en 1817. En 1823, King construyó inicialmente una cabaña de troncos, donde alojó a su familia, una enfermera y a 15 esclavos. Su éxito en los negocios en 1851 le permitió realizar significativas donaciones de tierras para iglesias, carreteras y escuelas, incluida la Escuela Industrial para Niñas de Alabama, conocida hoy como la Universidad de Montevallo. A pesar de su devoción por la acumulación de riqueza, King no era tacaño y siempre estaba dispuesto a ayudar a sus vecinos en tiempos de necesidad, sirviendo como refugio para muchos huérfanos en la King House. Después del fallecimiento de King en 1863, la casa pasó a manos de un yerno y finalmente fue cedida a la Escuela Industrial en 1908. La residencia, incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos desde 1972, ha experimentado diversas funciones a lo largo de los años, desde aulas, oficinas, enfermería, prácticas de economía doméstica, hasta hogar de verano para estudiantes varones, y actualmente sirve como alojamiento para visitantes universitarios. Hay informes contradictorios sobre la muerte de King. Algunos dicen que murió a los 82 años por problemas de salud y otros dicen que murió cuando la rama de un árbol le cayó encima mientras caminaba por su huerto. Durante la década de 1970, se restauró el exterior a su estado original, conservando elementos originales en el interior como la escalera, el suelo, los herrajes y algunos vidrios de las ventanas. Cerca de Harman Hall se encuentra el cementerio de la familia King, donde reposan varios miembros de la familia, incluyendo a sus 2 esposas. La primera, Nancy Dagen King, que falleció en 1842 y la segunda, Susan King, que murió en 1850. King y Nancy fueron padres de 10 hijos. Sus descendientes y esclavos se han convertido en parte de la tradición fantasmal de la zona, ya que la casa ha adquirido una reputación por sus fenómenos paranormales. Se cuenta la leyenda de que durante la Guerra Civil en 1861, King enterró dinero en su huerto de melocotones para evitar que las tropas de la Unión se apoderaran de él. Las tropas federales bajo el mando de James H. Wilson ocuparon Montevallo en marzo de 1865, aunque King había muerto 2 años antes. El general Wilson hizo de la casa su cuartel general. Cuando llegó la Unión, todos los hombres de la casa estaban en guerra o muertos. Solo estaban presentes las mujeres de la familia King y las esclavas. Ya en esta época se oían extrañas historias referente a esta casa. En algún momento durante los años de la guerra, se cocinó un cerdo entero y se quedó en la mesa. Cuando uno de los miembros de la familia clavó el tenedor en el animal, este chilló. Otra historia nos habla de una esclava que era una mala madre. Era bien conocido el maltrato que daba a sus hijos. Un día su hijo murió y ella no parecía estar preocupada. De pronto, una forma oscura comenzó a formarse en la habitación. La criatura parecida a un buitre atacó a la madre del niño, dándole un picotazo en el cuello y en la cabeza. Se dice que la criatura era el hijo que se vengaba de su malvada madre. Se comenta que se puede ver al fantasma de King por la noche contando su dinero en las habitaciones del piso de arriba y que se lo ve deambulando por el campus con una pala y una linterna buscando su oro enterrado. Se cuenta que una multitud de entidades espirituales deambula tanto por la histórica casa como por el cementerio colindante, desatando una serie de fenómenos misteriosos e inexplicables. Testimonios aseguran la percepción de sonidos en las habitaciones desocupadas, como el distintivo murmullo de alguien contando monedas o el suave desplazamiento de objetos. Se afirma que los espíritus, en un acto de actividad paranormal, desplazan muebles y cortinas, y se avistan luces brillantes que destellan a través de las ventanas. Además, se relata la presencia de orbes luminosos que se manifiestan más allá de los límites del cementerio. En una trágica noche, del 4 de febrero de 1908, la estudiante de segundo año Candy Cunningham y su compañera de cuarto se encontraban inmersas en la tarea de derretir chocolate en un quemador. Cuando la segunda campanada de toque de queda resonó a las 10 de la noche,
se apresuraron a recoger el utensilio. Desafortunadamente, un derrame de alcohol del quemador provocó un incendio que envolvió el camisón de Cunningham. Sorprendida por las llamas, corrió desesperadamente por el pasillo, sufriendo graves quemaduras. Aunque un miembro de la facultad logró extinguir el fuego, lamentablemente la joven falleció 2 días después. La tragedia dejó una huella imborrable, ya que poco tiempo después de su muerte, los residentes comenzaron a reportar los desgarradores gritos de una mujer joven. El antiguo dormitorio de la estudiante adquirió una presencia aún más inquietante, ya que la madera de la puerta parecía adoptar la forma de un rostro con gesto de gritar. Los sonidos de pies apresurados resonaban en el pasillo, acompañados por inexplicables aperturas de puertas y ventanas que parecían obedecer a una voluntad invisible. La trágica historia añade una capa adicional de misterio a la ya intrigante narrativa paranormal que envuelve la casa y su entorno. La residencia se ha convertido en un foco de interés para investigadores paranormales, quienes han experimentado fenómenos inexplicables. Una trabajadora relata asombrada cómo fue testigo de un equipo de investigadores que agotó un total de 138 baterías en una sola noche debido a la intensidad de la actividad paranormal. Este inusual suceso evidencia la extraordinaria energía que envuelve la casa y sus misteriosas manifestaciones. A pesar de las diversas entidades que se cree habitan en toda la residencia, los investigadores coinciden en que el salón destaca como el lugar más activo, albergando al menos a 5 espíritus identificados. Entre ellos se encuentran un anciano, presumiblemente Edmund King, una mujer y un hombre joven, un adolescente y un soldado de la Unión que ha sido avistado agachado en una esquina, añadiendo una diversidad intrigante a la gama de presencias sobrenaturales. En una de las intensas sesiones de investigación, el grupo abandonó temporalmente el salón, asegurando la puerta principal antes de su partida. Al regresar, quedaron perplejos al encontrar que los robustos muebles se hallaban apilados uno sobre otro, un fenómeno inexplicable dado que nadie había ingresado durante su ausencia. Según una sensitiva del grupo, quien logró establecer una conexión con el espíritu de un soldado de la Unión, afirmó que era él quien movía los muebles, añadiendo una dimensión aún más enigmática al relato. En otra inquietante experiencia, un estudiante de segundo año experimentó un incidente perturbador al caerse abruptamente por las escaleras de la casa. Visiblemente afectado, se negó rotundamente a regresar al piso superior. El joven detalló haber avistado una criatura semejante a un murciélago, colgando boca abajo en una esquina de una de las habitaciones. Al verlo se bajó al suelo y comenzó a arrastrarse hacia el joven, utilizando lo que parecían ser sus codos. Esta visión impactante lo llevó a salir corriendo y caerse por las escaleras. Otro sensitivo, dotado de percepciones más allá de lo ordinario, relató haber avistado a una niña de entre 7 y 9 años, con una larga melena rubia. La pequeña se encontraba sentada en el borde de la cama, dejando sus pies colgando en el aire. De manera inquietante, la entidad dirigió su mirada hacia la joven y le advirtió: «Debes marcharte ahora, porque él está llegando». Sin embargo, la universidad alberga no solo esta casa con sus experiencias paranormales, sino también Reynolds Hall, que tiene su propia narrativa intrigante. La leyenda se enfoca en el capitán Henry Clark Reynolds, cuyo espíritu vaga por el edificio que lleva su nombre. Durante la Guerra Civil, al capitán se le encomendó la protección de los hombres enfermos y heridos en el Hospital Confederado, alojado en este mismo edificio. Al enterarse del asedio contra la siderúrgica de Brayrfield, abandonó su puesto junto a algunos hombres para participar en la batalla. A su retorno, se encontró con habitaciones llenas de hombres masacrados, víctimas que podría haber salvado si se hubiera quedado. Este traumático episodio lo llevó a jurar que nunca dejaría desprotegido el edificio, ni siquiera en la muerte. El espectro del capitán, caracterizado por un tono azul etéreo, ha sido avistado, escuchado y su presencia sentida mientras deambula por el edificio. Se sabe que sigue a los estudiantes en las horas más silenciosas de la noche, cerrando puertas y ventanas por sí mismo. En ciertas áreas de la sala, se perciben puntos fríos y zonas que causan escalofríos, creando un ambiente palpable de actividad paranormal. Ocasionalmente, los presentes han experimentado ráfagas de viento que atraviesan el escenario, incluso cuando las puertas están firmemente cerradas, añadiendo más misterio a las historias asociadas con Reynolds Hall. Dentro del pintoresco campus de Montevalou, otro edificio que se suma a la intrigante lista de lugares embrujados es la residencia de mujeres Anson Hall.
La leyenda que circula entre los estudiantes y residentes sugiere que el espíritu de una ama de casa de carácter estricto persiste, dedicando su etérea presencia a velar por las jóvenes que residen en el dormitorio. La historia se teje alrededor de esta misteriosa figura, una presencia invisible que observa con atención, por encima del hombro a las estudiantes mientras se sumergen en sus estudios hasta altas horas de la noche. Se han registrado avistamientos de este espectro caminando por los pasillos, un fantasma silencioso que parece estar cumpliendo su deber sobrenatural. Además, se han reportado encuentros inusuales donde el espíritu se asoma a las habitaciones. Lo más sorprendente es que se le atribuye la habilidad de trasladar objetos de un lugar a otro. Esta historia ha convertido Anson Hall en un punto focal para aquellos fascinados por lo paranormal. La idea de una ama de casa del más allá, aún preocupada por la disciplina y el orden, agrega un elemento único a la narrativa de los fenómenos inexplicables que rodean esta universidad, convirtiéndola en un lugar donde la realidad y la fantasía parecen converger en una experiencia única.